¿Qué tal, apreciados amigos? Un placer saludarles. Estamos hoy reponiendo la sesión del miércoles 28 que por, bueno, motivos ajenos a nuestra voluntad no pudimos llevar a cabo. Hubo una circunstancia desde el punto de vista tecnológico y toda la plataforma colapsó ese día miércoles entre las 18, bueno, mejor dicho, 17:50 y tanto hasta las 19:55 de la tarde. La sesión posterior del grupo B, por fortuna, la pudimos llevar a cabo. Bueno, fíjense, algunas informaciones generales en la plataforma, permítanme para tomarla. Tienen la condición para acceder a los links de los foros. Están acá en la parte central, fíjense, donde se señala eh, contenidos de la asignatura. Acá lo tienen en materiales docentes. Se van a foros de documentos y aquí tienen ambos materiales, ambos papers, que sí pueden abrirse sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan esto en cuenta, el material del foro 1 y el material del foro número 2, panoramas de riesgo por el uso de la tecnología en América Latina, ¿sí? Magnífico. E igualmente les coloqué un material hemerográfico, es un material de prensa. Este material, tal cual está en el señalamiento, no es de obligatoria lectura en absoluto. Son artículos hemerográficos que vienen a complementar pues los temas que nos encontramos analizando. Si por casualidad algunos de estos artículos les interesa para las clases, para los foros, para la realización del trabajo, también de complemento del vídeo para el test, pues lo tienen acá. Y si no les llega a abrir, por favor escríbanme un correo, envíenme un correo que con todo gusto podremos desplegar el artículo y enviárselo. Esto pasa en algunos momentos porque pues que algunas personas no están suscritos y, bueno, no pueden abrirlos. Por cierto, la recomendación para que algunos de ustedes que lo desee pueda adquirir alguna suscripción en algún medio en todas partes, no solamente acá en España, en todas partes donde contamos con medios digitalizados, y esto, pues, hoy día, me atrevería a señalar, en casi todos los países latinoamericanos, tal vez a excepción de Haití, no sé, Nicaragua, bueno, pero en su gran mayoría los medios se encuentran vía online y las suscripciones en el primer año son muy económicas porque los periódicos quieren captar clientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en España sé que lo que es El País, el ABC, La Vanguardia, son los tres medios españoles a los cuales yo estoy suscrito, pero también todos los demás medios, el primer año puede costar algo así como 1 o 2 euros al mes, 12 o 24 euros al año. Son suscripciones muy económicas, se las recomiendo. Ya a partir del segundo año, pues la cuestión torna un poco más costoso desde el punto de vista económico, ¿no? Yo pago una cantidad
considerable de los medios a los cuales estoy suscrito, pero indudablemente para mí es mi fuente de trabajo. Pero sugiero que ustedes también puedan, en lo posible, suscribirse a los mismos. Y otra consideración que les quería señalar, también el profesor René Montero, con quien tendrán clase el próximo lunes, la primera sesión con René, subió el material de el video que va para, que fundamenta la primera actividad del portafolio, el test, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y aquí en las presentaciones, bueno, ya tenemos las dos presentaciones, tanto la del tema 0, que hoy vamos a terminar, como la del tema número 1. Entonces, bueno, para que lo puedan tener en cuenta estas dos circunstancias. Bueno, voy a referirme de manera muy rápida al tema número 0 de introducción al derecho para concluir la parte básica. No vamos a tener tiempo suficiente de poder analizar todas las láminas, pero transversalmente las vamos a ir colocando en función de la utilidad que nos pueda brindar la presentación del tema 0, ¿no? Importante que puedan tener en cuenta principalmente lo que habíamos señalado de la jerarquización de las necesidades humanas, que tal cual como lo estableció Maslow, bueno, tenemos un caudal de necesidades humanas desde el punto de vista del desarrollo que podamos llegar a tener y que hemos colocado en paralelo la condición de las necesidades humanas desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Entonces, por favor, pues ténganlo en cuenta, que es muy importante poder distinguir estas dos condiciones. Y particularmente, bueno, lo que respecta a nuestro análisis con relación a ese desarrollo que podamos llegar a tener desde el punto de vista de la utilidad de la tecnología. Establecimos también el conducto de lo que es el derecho como tal. Fíjense, muy importante que todos podamos focalizar muy bien el conducto de los derechos desde el punto de vista legal. Y me refiero a lo que comenté en la primera clase, que los derechos para nada, en lo absoluto, tiene que ver con una condición de necesidad que tengamos las personas y que un órgano denominado como Estado nos los tenga que suministrar. Si tenemos derecho a la vivienda, no es que el Estado me tenga que proveer de una vivienda. Si tengo derecho a la salud, no es que el Estado me tenga que proveer de los mecanismos suficientes para tener una buena salud. Y así sucesivamente, ¿no? Los derechos desde el punto de vista legal se circunscriben fundamentalmente a el provecho que una persona pueda tener sobre algo y que el Estado pueda llegar a tener los mecanismos suficientes para que ninguna otra persona interfiera en la posibilidad de uso de esa condición. Pongo algunos ejemplos. El derecho que tenemos a la vivienda quiere decir que la persona que sea poseedor de una vivienda o propietario de una vivienda tiene todo el derecho de exigir, fíjense lo duro que es este término, de exigir ante unas autoridades, que son las que provienen del Estado, que absolutamente nadie venga a incomodarlo en la utilidad de ese derecho. Si yo soy inquilino y por consiguiente poseedor de un bien inmueble, ninguna persona, si yo soy inquilino legalmente, si tengo un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Ninguna persona debería poder venir a incomodarme en el beneficio de ese derecho.
Igual si yo soy propietario, si tengo un documento donde consta que yo tengo un vehículo, que yo tengo un apartamento, que yo tengo cualquier bien, eso lo que me da es la garantía, entre comillas, de yo poder exigirle a los órganos del Estado que nadie venga a molestarme en el desarrollo de ese derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas personas equivocadamente creen que los derechos que tenemos es que el Estado nos tiene que proveer de esas condiciones y eso es completamente equivocado. Bueno, acá tenemos muy rápidamente lo que ha sido el desarrollo histórico del derecho. Podemos determinar que a partir del siglo XVII se constituyeron los estados-nación. Recuerden el comentario que realicé sobre que a partir de ese momento se determina que la condición de poder sobre los seres humanos lo determinamos los propios seres humanos. Ya deja de ser un conducto divino por parte de las condiciones de Dios para que los seres humanos podamos determinar desde el punto de vista de lo que se logró a posteriori, la división del poder del Estado en las tres grandes ramas, una rama que determinase la normativa por la cual debemos convivir, y eso es lo que se llama el poder legislativo, que se encarga de redactar el ordenamiento jurídico, otro poder que tiene como objetivo administrar, y ese es el poder ejecutivo, cobra los tributos por una parte al sector privado y los invierte en beneficio de la colectividad, de la sociedad. Ese es el poder ejecutivo, el gobierno. Y por otra parte, el tercer gran poder, bueno, es el poder sancionador, el poder que debe tener la condición de castigar a quienes incumplen con las leyes. Y ese es el poder judicial. Entonces, a partir de este momento de la constitución de los estados-nación en el siglo XVII, se puede afirmar que los seres humanos nos regimos por normas, por administración y por castigo que imponemos los propios seres humanos, bueno, a través de las personas que son nuestros representantes, que son las personas que elegimos y que tienen esa facultad, fíjense, tienen ese derecho porque lo establece una norma legal, particularmente desde la Constitución, pasando por todo el ordenamiento jurídico. Bueno, después el otro gran conducto de desarrollo del derecho viene a partir del siglo XVIII con todo el proceso de la Ilustración. A posteriori, a finales del siglo XVIII, las dos grandes revoluciones burguesas, inicialmente la Revolución de los Estados Unidos de América, 1776, que por cierto, este año, el 4 de julio, se conmemoran sus 250 años, revolución liderada por el general George Washington y que de manera legal y política pues estuvo muy bien establecida por los constituyentistas patrios iniciales de los Estados Unidos, bueno, perdón, iniciales no, los únicos, porque en Estados Unidos ha habido una sola constitución desde su independencia hasta este momento, ¿no? Y me refiero a Benjamin Franklin, a John Adams y al propio George Washington. Y también, pues, la Constitución francesa de 1789. Después todo el desarrollo medianamente precario, pero indudablemente hay que señalarlo, que tuvo el derecho en el siglo XIX, y cuando digo, bueno, precario, habría que distinguirlo
por zonas geográficas, ¿no? Acá en Europa y en los Estados Unidos, en la Europa occidental, no en la Europa oriental, pues el desarrollo fue verdaderamente muy bien aplicado, muy bien consolidado. Desgraciadamente, el imperio de la economía a través del factor del capitalismo, pues se impuso en muchos países sin ningún tipo de reglamentación y por consiguiente, pues se presentó lo que se ha denominado como la perversión del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, la explotación de los empresarios hacia los trabajadores. Pero fundamentalmente esto se dio por la ausencia de una normativa en materia laboral, en materia del trabajo. Después tenemos que en todo el siglo XX, pero sobre todo debido a los tres grandes acontecimientos que imprimieron una deriva extremadamente negativa a nivel mundial, se pudo consolidar el desarrollo de los derechos humanos. Esos tres eventos me refiero inicialmente a la Primera Guerra Mundial, la denominada Gran Guerra, 1914-1918, a posteriori toda la crisis de la década de los 30 que sumergió al mundo en general en un nivel de pobreza verdaderamente abyecta y golpeó mucho más a los países medianos y a los países pobres que a los países más ricos, ¿no? Y aunque a esos países también los golpeó muy fuertemente, pues siempre esos países tienen un brazo de fortaleza para poder también salir muy rápidamente de las crisis. Esa crisis de los 30, que comenzó por el crack del 29 en la Bolsa de Valores de Nueva York y que comenzó siendo una circunstancia particularmente de algunas acciones de compañías energéticas en la Bolsa de Valores en Nueva York, muy rápidamente se convirtió en un colapso económico y a posteriori en un colapso a nivel social desde el punto de vista general, ¿no? Esa crisis fue muy larga, golpeó por muchos años de la década de los 30 del siglo pasado. Y a posteriori, bueno, la barbarie más grande que hemos tenido en la humanidad, que no es otra cosa sino la Segunda Guerra Mundial, todo determinado por la perversión de una mente completamente desquiciada como la mente de Adolfo Hitler, que bueno, fíjense cómo una persona puede llevar a la deriva a medio mundo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, los participantes, se puede decir que fue un puñado de países desde el punto de vista de la cantidad no muy grande, pero eran los países, bueno, de la Europa occidental, Japón, parte de otros países asiáticos, los Estados Unidos, pero que indudablemente afectó a todos los países a nivel mundial. Entonces, fíjense, también acá en el siglo pasado, en el siglo XX, bueno, esa consolidación de los derechos humanos también llevó a la consolidación de los derechos laborales, todos los derechos que hoy día podemos gozar desde el punto de vista del trabajo, jornadas de trabajo, pago de sueldos y salarios medianamente dignos, beneficios a nivel de salud, protección de los trabajadores, jornadas desde el punto de vista horario y jornadas desde el punto de vista semanales, la implementación de descanso para los trabajadores, los derechos para las personas que en algún momento tenían condiciones extraordinarias, por lo menos desde el punto de vista de la vejez, desde el punto de vista de los niños, desde el punto de vista de las mujeres embarazadas,
los derechos a huelga, los derechos de sindicación, los derechos de vacaciones, etc. Y esto hizo, por consiguiente, que esa perversión del capitalismo del siglo XIX, bueno, tornara poco a poco a convertirse en un gran aliado del desarrollo en general y particularmente de la base de todo el desarrollo social. Como bien lo determina el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales también, no hay desarrollo social sin tener previamente un beneficio económico. Y ese beneficio económico hoy día no queda la menor duda que viene fundamentado en base al capitalismo. Ese capitalismo perverso del siglo XIX, pues a lo largo del siglo XX tornó a ser un capitalismo legal, indudablemente, porque el empresario comenzó a cumplir con sus obligaciones desde el punto de vista del derecho laboral. No le tocó otra porque venía por un conducto, un mandato legal que modificar esos niveles perversos de explotación. Y entonces, bueno, se ha llegado a los niveles que tenemos hoy día, año 26 de este siglo XXI, donde el capitalismo, ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que tiene un conducto más humano, un conducto más social. Todavía falta mucho desde el punto de vista ético humano que hay que imprimirle al capitalismo, pero hoy día pues tiene que doblegarse a lo que es el mandato del ordenamiento jurídico. Hoy día, sobre todo en los países con mayor nivel de desarrollo, resulta, caramba, casi que imposible pensar que las atrocidades del capitalismo del siglo XIX se pueden llegar a presentar hoy día. Repito, en los países con mayor nivel de desarrollo. Los países en vías de desarrollo están cada día luchando más por tratar de que el factor político, el factor de los estados, el factor de las normativas desde el punto de vista legal, se imponga sobre el factor de desarrollo económico sin ningún tipo de norma. Y desgraciadamente los países subdesarrollados, bueno, todavía deben recorrer un trecho bastante largo desde el punto de vista de la condición de sus instituciones, fundamentalmente de sus estados de derecho, para poder en todo caso doblegar esa explotación de los empresarios en muchos países subdesarrollados. Y así entonces, bueno, hemos llegado a lo que hoy día podemos considerar los nuevos paradigmas desde el punto de vista legislativo en función particularmente de la tecnología. No quiero decir con esto que únicamente de la tecnología, no, porque bueno, todas las ciencias, todo el conocimiento va avanzando, pero como ya se tiene una base, un desarrollo, por ejemplo, en materia legislativa, educativa, en materia legislativa social, deportiva, cultural, sanitaria, laboral, etcétera. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es irla modernizando, irla actualizando a los nuevos tiempos. Pero en el ámbito tecnológico, bueno, hay cuestiones muy nuevas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Big Data, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con el blockchain, lo que tiene que ver con los videojuegos, etcétera, que van a requerir legislaciones novísimas o algunas que ya pueden llegar a existir, por ejemplo, la de bases de datos, que cada día se vayan actualizando. Recuerden ustedes que es muy importante tener presente la gran distinción que existe entre lo que son las ciencias exactas con las ciencias sociales.
la gran distinción de estas es que las ciencias exactas, la matemática, la física, la química, la estadística, muy difícilmente pueden llegar a variar. No digo que sea imposible tampoco, no, porque, por ejemplo, en la matemática, que es la base de las ciencias duras, de las ciencias exactas, bueno, hay una línea, hay un escenario de números irracionales que todavía tiene mucho factor de determinación. Pero las matemáticas, la física, la química, caramba, para que haya una modificación, bueno, es muy, muy difícil. En cambio, las ciencias sociales, partiendo de la filosofía, cuando digo partiendo de la filosofía es porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas, pero incluyendo el derecho, las ciencias políticas, la economía, la antropología, la sociología, pues tienen ese conducto de necesidad de adaptarse a las modificaciones que la propia sociedad conlleva, ¿no? Entonces, si por ejemplo, parte de esta asignatura, que es la parte jurídica, no tenemos la posibilidad de irla adaptando a los nuevos tiempos, entonces, bueno, nos quedamos con normas de hace 30, 40, 50, 100 años, que indudablemente no vienen a regir el conducto particular de lo que somos los seres humanos en este momento. Y, bueno, también indudablemente esto tiene mucho que ver dependiendo del tipo de sociedad en la que estemos. Porque, fíjense, por ejemplo, una sociedad teocrática como la sociedad iraní, que para muchos de nosotros pudiese estar en un conducto retrógrado, en un conducto obsoleto por toda la libertad religiosa de culto que nosotros tenemos en el mundo occidental, bueno, no, difícilmente se puede interponer una normativa de algún país occidental en un país tan retrasado desde el punto de vista del culto de un momento a otro. Entonces, bueno, esas son circunstancias. La valoración, fíjense, muy importante esto, la valoración que tenemos en cuanto a la posibilidad de poder sancionar la violación de los derechos humanos. No es lo mismo la consideración de los derechos humanos en una sociedad de primer nivel, a nivel mundial, los países con mayor nivel de desarrollo, que un país en vías de desarrollo, mucho menos en un país subdesarrollado. Si interponemos, por ejemplo, las condiciones de igualdad radical que tenemos en nuestras sociedades modernas, desde el punto de vista de la no discriminación de los hombres y de las mujeres, de la no discriminación por condición de raza, negros y blancos, de condición dineraria, ricos y pobres, de condición de género, heterosexuales, homosexuales. ¿Qué otra me falta? Bueno, etcétera. De nuestras sociedades con mayor nivel de desarrollo a un país como, disculpen que voltee, que tengo el mapamundi acá a mi mano izquierda, de un momento a otro, como Níger, Mali, Mauritania, Ghana, Togo, bueno, resultaría completamente desfasado de su realidad social. Estas son condiciones que se vienen logrando paulatinamente. También para el mundo occidental, para nosotros, para los países nórdicos, los que pueden llegar a ser los países que tienen un desarrollo democrático de los más consolidados, y todos los países de la Europa occidental y los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Corea del Sur, Japón, bueno, los derechos no se lograron imponiéndolos de la noche a la mañana. La lucha por los derechos, fíjense cómo lo estamos desarrollando acá, la lucha por estos derechos viene desde el siglo XVII, o sea, más de 300 años
luchando para conseguir lo que hoy tenemos. Bueno, termino con esta evolución de los derechos humanos en este tema número 0. Tenemos una primera consideración, unos primeros derechos, categorías de primera generación, donde se encuentran los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, aquellos que tienen que ver con el derecho más sagrado, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, a la justicia, a la igualdad y libertad de pensamiento, conciencia y religión. Fíjense que este derecho de igualdad tiene que ver fundamentalmente de acuerdo a las variables que acabo de mencionar. Derecho de igualdad entre hombres y mujeres, que todavía en nuestros países con mayor nivel de desarrollo existen diferencias desde el punto de vista, sobre todo a nivel laboral, en materia de salario entre hombres y mujeres, ¿no? Pero también siempre la premisa es que cualquier persona que se sienta relegado en el uso de un derecho, el que sea, tiene la posibilidad de acudir a un ente denominado tribunal para que ese tribunal pueda hacer valer el ejercicio de su derecho. Si alguna mujer siente que está obteniendo una retribución económica menor que un hombre en un igual cargo, tiene toda la potestad de acudir a los órganos jurisdiccionales a entablar una querella en contra de la compañía. Entonces, en los países con mayor nivel de desarrollo, no hay, y en esto lo afirmo contundentemente, no hay posibilidad de discriminación desde el punto de vista legal, porque el ordenamiento jurídico nos garantiza que no puede haber esa discriminación. La puede haber desde el punto de vista social, político, eso sí puede llegar a darse, pero, repito, cualquier persona que se sienta afectado en eso puede acudir a un tribunal a reclamar la protección por parte del Estado. Y esta igualdad tiene que ver con la condición de sexo, con la condición de género, con la condición racial, con la condición económica, ¿sí? Hay otros tipos de desigualdades que indudablemente son propias del sistema democrático. La desigualdad desde el punto de vista del mérito en función de lo laboral, en función del conocimiento, en función indudablemente de la economía. La democracia tiene que permitir indefectiblemente que no todos seamos iguales. Quien más trabaja tiene derecho a tener más, quien más conocimiento tiene derecho a ocupar mejores cargos, quien le acompaña a la suerte tiene derecho a obtener un premio de la lotería, quien no quiere trabajar y puede vivir de las rentas o de una herencia, tiene derecho a hacerlo. Entonces, bueno, la sociedad es particularmente desigual porque también los seres humanos tenemos nuestro derecho a ser desiguales, ¿no? Bueno, y aquí también en estos derechos de primera generación encontramos los derechos políticos, los derechos a participar en organizaciones que provengan del Estado, los derechos de asociación, los derechos de sufragio, los derechos a pertenecer a cualquier ente que tenga potestad legal, un partido político, un club, una asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Los derechos políticos tan importantes y que desgraciadamente cuántos se han perdido a nivel mundial. En la segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos particularmente tienen que ver con la posibilidad de hacerse propietario de algún bien, por consiguiente resguardar la propiedad privada, los derechos de libre economía, de desarrollo individual. Por cierto, hay la gran distinción que existe entre lo que son los derechos naturales
y los derechos sociales o jurídicos, ¿no? Los derechos naturales son aquellos que todos los seres humanos, por la simple condición de ser personas, tenemos. El derecho a crecer, pues, perdón, primero el derecho a vivir, ¿no? El derecho normal. Permítanme. El derecho a la vida es el principal derecho natural, pero también el principal derecho social, ¿no? Pero igualmente el derecho a expresarnos, porque tenemos capacidad de hablar, el derecho a desplazarnos, porque tenemos capacidad de caminar o de correr, el derecho de pensamiento, el derecho de asociación, porque tenemos una condición de poder asociarnos con otras personas, etcétera. Esos son derechos naturales. Y después están los derechos sociales que también toman esos derechos naturales y los legislan, ¿sí? Pero todo derecho natural, pregunta para el examen, ¿los derechos naturales tienen alguna limitante? Sí, claro, la limitante de lo que podamos poder hacer o no los seres humanos en nuestra capacidad normal como seres humanos. No podemos volar, no podemos respirar bajo el agua, no podemos flotar, etcétera. Entonces, esos son limitantes a los derechos naturales, pero son limitaciones naturales también. Ahora, los derechos sociales, y particularmente dentro de los derechos sociales, los derechos jurídicos, legislativos, tienen limitantes que le pone también la propia ley. Por ejemplo, el derecho a la vida tiene unas limitantes desde el punto de vista legal. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Bueno, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, son conductos que cercenan la libertad de vida de las personas desde el punto de vista legal. Entonces, todo derecho social tiene unas limitantes también. Bueno, los derechos sociales, trabajo, educación, seguridad social, sindicación, huelga, salud y vivienda. Y los derechos culturales, los derechos de participación en la actividad cultural, los derechos de beneficiarse de la ciencia y de la tecnología, importantísimo esto, y los derechos en cuanto a la investigación científica, etcétera, etcétera. Fíjense, esta distinción entre derecho natural y derecho social, quería hacer referencia muy rápidamente. Hay la tesis brillante, magnífica, que yo la conozco. Supongo que algunos autores previos a Adam Smith, en su primera gran obra, La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith se distingue fundamentalmente por ser el padre de la teoría clásica de la economía, que se convirtió en la teoría liberal y que a posteriori se convirtió en la teoría del capitalismo, la teoría que sustenta el capitalismo. Y la máxima obra de Adam Smith es La riqueza de las naciones. Les recomiendo que puedan leer algunos extractos de La riqueza de las naciones, que aunque no es un libro desde el punto de vista del conocimiento general, es un texto fundamentalmente de economía, y todavía, fíjense, 250 años después de su publicación, La riqueza de las naciones sigue siendo un texto obligatorio en todas las escuelas de economía del mundo. Sí, me atrevería a señalar que en todas las escuelas, sea hasta de los países comunistas, ¿no? Pero Adam Smith tiene un libro previo que se denomina La teoría de los sentimientos morales, que fundamentalmente es un libro que trata sobre la ética y los derechos de las personas. Se los recomiendo que lo puedan leer. En ese texto, Adam Smith determina que la libertad económica no es un conducto netamente social, netamente legal, sino que es un conducto desde el punto de vista de la naturaleza de los propios seres humanos.
Ojalá pudiéramos tener más tiempo para yo poder determinarles un poco más lo que es este conducto desde el punto de vista de las libertades éticas que contiene ese texto de Adam Smith y que lo considera como un derecho natural de las personas, ¿no? Bueno, y tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos que provienen o que se fundamentan particularmente en la solidaridad, derecho a la paz, a la calidad de vida, a la libre determinación de las sociedades, a la protección del medio ambiente. Fíjense ustedes que son ya derechos, pues, difícilmente de materializar desde el punto de vista de una consideración jurídica, ¿no? Porque por más que tengamos un ordenamiento jurídico establecido, muy legítimo, bueno, la paz desde el punto de vista social es muy difícil de conseguir. Y no me refiero fundamentalmente a que puede existir guerra, porque la guerra es una variable que tenemos ya casi eliminada desde el año 1945. Desgraciadamente, caramba, en los últimos años, en estos últimos 4 años, se han producido una cantidad de confrontaciones bélicas que han resurgido esa barbarie de las sociedades, fundamentalmente también determinada por conductos de algunas mentes perversas. Este 24 de febrero, dentro de escaso un mes, se cumplen 4 años de la atrocidad de la invasión de las fuerzas rusas en territorio ucraniano. El año pasado tuvimos la barbarie de la invasión israelí, perdón, inicialmente la atrocidad de la invasión del grupo terrorista Hamas en territorio de Israel y a posterior, bueno, la barbarie de la reacción del gobierno de Israel en tierras palestinas. Y así también, bueno, un caudal de enfrentamientos bélicos en el continente africano, que se vienen produciendo ya desde hace bastante tiempo. Pero ese escenario de condición de guerra era un escenario casi enterrado desde el año 45 y que indefectiblemente, caramba, hay que procurar enterrarlo definitivamente. Ahora, la paz interna, ese derecho a la paz, desde el punto de vista social, que todavía no hemos logrado desechar completamente, ni siquiera en los países con mayor nivel de desarrollo. Fíjense las barbaridades que se están suscitando en algunos territorios de los Estados Unidos, particularmente en Minneapolis, con esas políticas que ha introducido el presidente Trump. Pero también podemos decir que en un país como España, la cantidad de robos, de hurtos, de atracos que se producen es una cuestión impresionante y que desgraciadamente ha resurgido en los últimos años. Así también en muchísimos países latinoamericanos. Igual lo que tiene que ver con el nivel de calidad de vida, que tiene mucho que ver desde el punto de vista individual, pero que sumado, pues se puede determinar que una sociedad también puede tener mayor o menor nivel de calidad de vida. La libre determinación de las sociedades está fundamentalmente determinada por los conductos de legalidad que tienen y la protección del medio ambiente, pues esto es una tarea que cada día tenemos que desarrollar con mayor significación porque pues cada día contaminamos más. Fíjense que esta situación de protección al medio ambiente también hay que tenerla en cuenta porque hace aproximadamente 40 años atrás no conocíamos el grave daño que le estábamos causando al medio ambiente. Los niveles de contaminación que se producían en aquel momento, bueno, parecía que los niveles propios
de protección de la naturaleza eran suficientes para poder corregirlo. Recuerdo que cuando era un adolescente, bueno, en la década de los 70, se hablaba, perdón, en los 80 se hablaba muchísimo de la destrucción de la capa de ozono, particularmente por la utilización de los aerosoles. Y bueno, muchísimos países, los países con mayor nivel de desarrollo, comenzaron a tomar medidas. Recuerdo que muy rápidamente esas medidas comenzaron en los Estados Unidos desde el punto de vista de imposición de leyes federales. Muy rápidamente se extendieron acá a Europa a prohibir los aerosoles de muchos tipos, insecticidas, desodorantes, fumigaciones, etcétera. Y fíjense cómo esas políticas han hecho que la capa de ozono se haya podido ir reconstruyendo. Y los grandes expertos determinan que en cuestión de 30 años, esas aberturas que se le hicieron a la capa de ozono, por lo menos en las regiones más afectadas, podían ya estar cubiertas en su totalidad. Entonces, en estos 40 años, pues las investigaciones, el cambio climático, la contaminación, etcétera, pues han venido a determinar el grave daño que le estamos haciendo a la naturaleza y por consiguiente, bueno, tenemos que legislar mucho y que las instituciones que tengan a cargo velar por el cumplimiento de las leyes puedan activarse en función de la protección del medio ambiente, ¿sí? Bueno, y por último, los derechos tecnológicos, que son los que, repito, también en estos últimos 40, 50 años hemos venido interponiendo, pero que cada día más necesitamos de mayor legislación. Los derechos relacionados con la tecnología, las telecomunicaciones, la biotecnología, la información digital y todo lo que va surgiendo y todo lo que surgirá en los próximos años, que indefectiblemente necesitará mucha protección por parte nuestra. Y ustedes, expertos en Big Data, pues tienen una gran responsabilidad de esto, no solamente desde el punto de vista de su experticia técnica, sino de tratar de incidir, por una parte, en el cumplimiento de las leyes, claro está, pero al fin y al cabo ustedes no son abogados, tal vez alguno pueda llegar a estudiar derecho en algún tiempo, pero indudablemente pueden tener la posibilidad desde el punto de vista profesional de saber que las personas que ostentan la responsabilidad jurídica en los trabajos que ustedes desempeñan tienen indefectiblemente que proteger las actividades que ustedes desarrollan como técnicos, como expertos en cuanto a la evolución, discúlpenme la utilización de ese término, en cuanto al desarrollo de la tecnología, porque también algunos creemos que todo esto que se está produciendo en el desarrollo tecnológico no es solamente una evolución, sino que también se puede llegar a convertir en una involución. Pero para esto, indudablemente, tenemos que desarrollar mucha técnica propia de la tecnología en cuanto al derecho, en cuanto a las legislaciones y también, muy importante, en cuanto a la ética. Entonces, bueno, ténganlo presente. Dejo hasta aquí el tema 0. Repito, tal vez en cualquier momento tengamos que retrocedernos a ver algunas láminas. Si ustedes, por favor, visualicen todas las láminas del tema 0 y si hay algo que quieran consultar o preguntar o comentar, por favor no duden de hacerlo en clase y quien no se presente en clase, pues escríbanme que con todo gusto les responderé, ¿no? Bueno, este tema 1 de fundamentación en materia de seguridad de la información,
fíjense, el programa de la asignatura pues pretende proporcionarles una serie de conocimientos en el campo de la seguridad informática y de la seguridad de la información. La seguridad de la información que está por encima es un todo, y la seguridad informática que es una parte de esa seguridad de la información, sobre todo en la parte de la legislación que se encuentra relacionada con los sistemas de información y de las comunicaciones, de los datos a través de las redes de transmisión, para que en un futuro ustedes puedan afrontar con mayor seguridad los proyectos de Big Data. Aquí cubriremos algunos conceptos básicos sobre la protección de los sistemas de información, sobre los riesgos que puedan existir asociados a la información en reposo y en movimiento, así como sobre el cumplimiento de la legislación en torno a los sistemas de información que en un futuro puedan llegar a administrar o a explotar. Bueno, ¿en qué redunda la importancia de la información? Todos sabemos que la información es un activo vital para las organizaciones a nivel general, tanto del sector público como del sector privado. Y aquí, más allá de que seguramente los textos, los papers, puedan determinar que ese valor de la información pueda llegar a ser mucho más importante en el sector público que en el sector privado, falso, falso de toda falsedad. Es tan importante para una empresa pequeña, mediana o grande como para el sector de las telecomunicaciones, para el sector de las Fuerzas Armadas, como para el sector de la educación, como para el sector de la sanidad, etcétera, etcétera. Claro, no podemos comparar desde el punto de vista de la importancia generalizada lo que puede ser la información para el bar o la farmacia o la zapatería o la carnicería que tenemos en la esquina, como para el ejército del aire, por ejemplo. Ahora bien, podemos hacer una comparativa si la información puede resultar ser más importante para el ejército del aire de Somalia. Yo no sé si Somalia tiene ejército del aire, pero estoy poniendo un ejemplo, como para una gran empresa como Microsoft, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que es un factor, un conducto de vital importancia para todos los entes, sean públicos o sean privados. Podemos determinar que en el sector público, bueno, en el ámbito militar, financiero, bancario, sanitario, judicial, de la seguridad en general, en materia de investigaciones, etcétera, etcétera. Pero en materia privada, en todas las organizaciones comerciales, industriales o empresariales. La información, como otros activos comerciales, es esencial para un negocio, sea del sector público o del sector privado, y en consecuencia necesita estar protegido de una manera muy adecuadamente posible. En ambos sectores, la seguridad de la información debe funcionar como un facilitador para evitar o reducir los riesgos relevantes. Entonces, desde el punto de vista de nuestro desarrollo tecnológico, bueno, podemos determinar que un caudal de datos conforma una información, y que esa información pues nos produce un nivel de conocimiento que va a determinar un valor de vida que se transfiere a un valor institucional. Siempre se ha mencionado sobre la importancia de la información, pero bueno, hasta hace 70 años que comenzó el desarrollo de la Internet desde el punto de vista colectivo público, porque la Internet es mucho más antigua que desde de la década de los 60, pero era una actividad netamente privada
para algunos órganos de seguridad de los estados y particularmente quien la crea, que son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Pero a medida que eso se va desarrollando, pues le hemos venido dando un caudal cada día de mayor importancia a lo que son los datos. Entonces, podemos determinar que el avance del Internet ha originado que la información fluya de una manera mucho más rápida, de tal forma que para ello pues debe haber fundamentalmente una interconectividad entre las organizaciones. ¿Cuál es la consecuencia de esta masificación del Internet? Bueno, que las organizaciones están mucho más expuestas a un abanico muy grande de amenazas que pueden poner en riesgo la continuidad de cualquier organización, no solamente desde el punto de vista del negocio, sino de cualquier organización, sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Entonces, podemos determinar que una información bien manejada seguramente nos va a producir un beneficio. Eso es indefectible. Ahora, una información que esté mal manejada, bueno, aquí tenemos una interrogante porque también esa información mal manejada probablemente nos pueda llevar a escenarios positivos, pero también nos puede llevar a escenarios muy negativos. Y todos ustedes son, todos conocemos, no solamente ustedes, expertos en la materia, todas las personas, hasta los más legos, los más desconocedores, saben que un ataque cibernético o sencillamente la introducción de un virus en un sistema informático, pues puede llegar a colapsar toda la información contenida en él, pero que también teniendo muy buena determinación de un sistema, muy buen manejo de un sistema informático, se pueden causar gravísimos daños a una colectividad. Y entonces en esto tiene que ver principalmente lo que es la seguridad. Absolutamente nadie en la actualidad concibe un día sin utilizar la tecnología, sin enviar un correo electrónico, sin conectarse a una red social, sin escuchar algún tipo de música, visualizar cualquier cuestión en un medio, sea una serie, una película, un programa de televisión, realizar una transacción bancaria o activar cualquier otra actividad electrónica. En el mundo empresarial resulta imposible llegar a trabajar sin ejecutar actividades electrónicas o sin la utilización de servicios en la nube para poder llegar a reducir costes y mejorar la productividad. Por consiguiente, es importante garantizar medidas de seguridad informática con la finalidad de evitar o de reducir los elevados gastos que supone una quiebra en materia de seguridad. Fíjense que ya más allá de considerar esto como un valor de importancia, particularmente lo considero como una condición vital. Hoy día es imposible que no se tengan medidas para garantizar la seguridad informática. Y esta condición de seguridad, bueno, la podemos determinar desde el punto de vista objetivo o subjetivo. Podemos decir que la seguridad es un estado de bienestar generalizado, donde la ausencia de riesgo se percibe por la confianza, la credibilidad, lo que hemos señalado que también es la legitimidad que puede llegar a existir en alguien o en algo. La seguridad siempre busca la gestión de los riesgos, lo que quiere significar que se debe tener siempre una forma de poder llegar a evitar el posible riesgo o de prevenirlo y que se pueden realizar determinadas acciones para evitar esas situaciones de la mejor forma. Fíjense ustedes muy rápidamente a lo que me refiero
caramba, si yo recurro a una persona con experticia para que, voy a poner un ejemplo que pudiese resultar sencillo, banal, me arregle el móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un problema y cuidado, si ese problema es sumamente sencillo para el técnico, que me arregle el ordenador. El otro día, por ejemplo, hace como un año, se me trabó el ordenador. Lo llevé a un técnico medianamente de confianza, que me dijo que solamente lo había limpiado porque estaba cundido de polvo y por eso no tenía mayor desenvolvimiento o estaba muy lento. O sea, algo tan sencillo como eso. Hoy día, en vuestra actividad profesional, bueno, contar con un técnico, con un experto, con un especialista en materia de base de datos es fundamental para casi que cualquier organización. Y me atrevería a afirmar que una organización industrial, comercial, de servicios, desde mediana hacia arriba, necesariamente tiene que tener un experto en materia de base de datos. Tal vez una pequeña empresa, bueno, todavía no sea tan necesario o si lo llegase a hacer, tal vez la propia persona que es el dueño de esa pequeña, de ese pequeño negocio pudiera fácilmente solventar las circunstancias. Pero la confianza, la credibilidad, fíjense, por ejemplo, tomamos cualquier medicamento, ¿no? Ya yo soy un viejo, antes que no tomaba ninguna medicina, ahora tomo un viaje de medicina. Fíjense, esto es ibuprofeno, ¿no? No sé si se capta bien aquí en la cámara. Sí, esto lo tomamos a nivel mundial. Es el analgésico, el paracetamol y el ibuprofeno. Son los analgésicos y el antifebril más comúnmente usado a nivel mundial. ¿Quiénes se han detenido verdaderamente a darle cabida, a leer todo lo que está contemplado acá en el prospecto? Fíjense, este es el prospecto del analgésico, el antifebril más utilizado a nivel mundial. Y si algunos nos tomamos la molestia de leer la literatura que acompaña a las medicinas, bueno, pues indudablemente hay muchos términos que desconocemos porque son términos completamente técnicos de la ciencia de la salud, de la farmacología. Ahí es donde me refiero fundamentalmente a la determinación de la confianza, de la legitimidad. Como hay un dicho, no sé si es un dicho mundial, en el mundo, en Latinoamérica lo utilizamos mucho, y acá en España también, que determina que zapatero a su zapato, ¿no? Bueno, lo que quiere señalar es que la persona que sabe de algo es quien tiene que reparar ese algo. Y esto tiene mucho que ver, supongo, tampoco soy un experto en los dichos, que tiene que ver con esa premisa aristotélica. Aristóteles determinó que cada quien debería signarse a lo que sabía hacer. Entonces, de ahí debe venir esa condición de zapatero a su zapato. Entonces, fíjense, la seguridad involucra 4 acciones, las cuales siempre están presentes en cualquier actividad. Primero, procurar prevenir el riesgo. Segundo, la transferencia del riesgo como tal, mitigar el mismo y, en último nivel, la aceptación de ese riesgo. Algunos conceptos básicos, ustedes seguramente ya los habrán estudiado, los conceptos básicos en determinación de seguridad de la informática, pero los recuerdo muy rápidamente lo que son los recursos informáticos, que es el equipo de cómputo y telecomunicaciones, los sistemas, programas y aplicaciones.
así como los datos e información en una organización. También se le conoce como los activos informáticos, ¿sí? Después la amenaza, fuente o causa potencial de eventos o incidentes no deseados que pueden resultar en daño a los recursos informáticos de la organización, el impacto, la medida del efecto nocivo de un evento determinado, la vulnerabilidad, las características o circunstancias de debilidad de un recurso informático, la cual es susceptible de ser explotada por una amenaza. Y el riesgo, la probabilidad de que un evento nocivo ocurra combinado con el impacto dentro de una organización. Entonces así llegamos, bueno, a la seguridad informática, que es la que se encarga de la seguridad del medio propio de la informática. Se puede definir como la disciplina encargada de plantear y diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas con el fin de obtener que un sistema de información pueda llegar a ser más seguro, más confiable, más legítimo y sobre todo que tenga credibilidad en función de la disponibilidad que pueda llegar a tener. Porque si un medio informático, por más seguro que sea, no se encuentra disponible, pues para nada llegará a servir. Este concepto de seguridad de la informática, pregunta segura para el examen. Actualmente la informática pues está siendo inundada por todo tipo de información, pero la información por sí sola sigue siendo un universo mucho más grande y en muchos casos mucho más compleja de manejar, ya que los procesos en muchos casos no son tan visibles para los involucrados. Y así como hemos señalado, esta es una condición generalizada que pues todavía al no tener la Internet una condición normativa legislativa que lo pueda regular, una pregunta también para el examen. Caramba, esta pregunta pudiera ser válida para una pregunta de desarrollo. ¿Por qué todavía la Internet no tiene unos mecanismos de regularización normativa legal? ¿No? Discúlpenme, claro, cuando formulo estas preguntas en primera instancia, pues las hago como las pienso. Ya, pues un profesor serio, responsable, cuando las elabora para una evaluación, pues tiene que pensarlas con mayor detenimiento para que la respuesta sea verdaderamente conducente a lo que se está preguntando, ¿no? A veces algunos profesores cometemos los errores de redactar instrumentos de evaluación sin tener un mínimo de revisión. Y entonces eso conduce a que las respuestas, pues indudablemente no sean las mejores. El problema ahí no está en los estudiantes, sino está fundamentalmente en los profesores por no revisar cómo se redactan bien las preguntas de evaluación. Bueno, fíjense, la respuesta a esa pregunta tiene que ver porque, bueno, como el Internet es una de las cosas que se encuentran globalizadas, de los que más está globalizado el Internet, pues indudablemente no puede haber una normativa legislativa que se supedite a nivel mundial, porque, bueno, eso chocaría con la soberanía legal de los diferentes países, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido que por Internet, a través de las redes, pues puedan montar algún tipo de cuestiones, personas muy expertas en la materia, pero también legos o malintencionados. Me cuesta mucho mencionar este término, pero algunos autores pues han dicho que la gran diferencia entre lo que es una persona desconocedora y un ignorante, también algunos lo han asumido entre una persona lego y un imbécil, pues la persona lega
es aquella que no tiene mayores conocimientos en algo, y el imbécil es aquella persona que, teniendo esos conocimientos, pues trata de doblar, tergiversar la verdad. Y bueno, vamos a estar claros que las redes sociales tiene una grandísima información de personas ignorantes, llamadas también por otros de una manera muy fuerte como imbéciles que procuran modificar las cosas que tenemos en unos mecanismos tan positivos como las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿cómo debemos hacer para minimizar los riesgos en función de tener mayor y mejor seguridad? La principal tarea de la seguridad informática es la de poder llegar a minimizar los riesgos para obtener mejor y mayor seguridad. Los riesgos pueden hacerse presentes por muchas maneras, por la entrada de los datos, por parte del medio que transporta la información, por medio de los hardware que son usados para transmitir, pero también para recibir, de los software que podemos utilizar, de los propios usuarios que somos. Podemos determinar el punto medular más débil de toda esa cadena que comporta la información, de los mismos protocolos que se están implementando y de un largo etcétera. Pero tal vez estos sean pues los más comunes. Ahora, la prevención desde el punto de vista de la seguridad informática. Bueno, inicialmente por parte de quienes utilizamos los medios informáticos, los usuarios, que somos considerados como el eslabón más débil dentro de la cadena, ya que las personas podemos cometer errores, podemos olvidar algún tipo de circunstancias en materia de seguridad y por consiguiente tener accidentes o sucesos que puedan llegar a comprometer la información y que terceras personas puedan también llegar a acceder de una manera maliciosa a ella. También la información como tal, que se encuentra compuesta por la interpretación de los datos que se introducen dentro de un sistema. Es el principal objetivo de la seguridad informática, ya que es lo que se desea proteger y lo que tiene fundamentalmente que estar a salvo. En otras palabras, se dice que la información es el principal activo de la informática. Y la infraestructura, entendiéndose como todos los recursos necesarios para albergar, tratar y transmitir la información, pudiendo ser uno de los medios más controlados para securizar todos los procesos como tal. Bueno, y los elementos para la protección, bueno, el hardware que todos sabemos que es, los software y los datos, el conjunto de información lógica que maneja el software y el hardware, como por ejemplo los paquetes que circulan por un cable de red o entradas de una base de datos. Entonces, bueno, así tenemos que hoy día todo puede llegar a ser susceptible de ser atacado. Los sistemas contienen enorme cantidad de datos en, bueno, las actividades que desarrollamos en las redes, en las aplicaciones de las nubes, en los sensores, los dispositivos móviles, las actividades profesionales, las actividades en general, los usuarios y las contraseñas, los listados de los clientes y de los proveedores. Absolutamente hoy día todos aquellos dispositivos conectados o datos almacenados en la red son susceptibles de ser atacados, ¿no? Y entonces, así tenemos que, bueno, la seguridad de los sistemas de información, podemos decir que la capacidad de los productos de software para proteger los datos y la información para que personas o sistemas no autorizados no puedan llegar a leerlas o a modificarlas, y para que el acceso
no sea rechazado a las personas que se encuentran autorizados para su utilización. También la protección de información procesada por un ordenador, un computador, frente a consultas no autorizadas, modificaciones inapropiadas o la falta de disponibilidad de un servicio en un momento dado. Entonces, así pues llegamos a lo que vamos a estar analizando a lo largo de toda la asignatura que tiene que ver con la triada en materia de la seguridad informática, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y así tenemos entonces que esta consideración pues conforma estas condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Asegurar la confidencialidad significa poder llegar a prevenir, a poder llegar a detectar e impedir el descubrimiento inapropiado de información. Se utiliza el término privacidad cuando se trata de datos de carácter personal. Todo esto entonces importa a lo que es la condición de confidencialidad. ¿Y qué tipo de acciones podemos desarrollar? Bueno, sistemas de autenticación de los usuarios, gestión de algunos privilegios y sistemas de cifrados o de encriptación. Garantizar el cumplimiento de la integridad significa prevenir, detectar e impedir las modificaciones inapropiadas de la información. Esto comporta lo que es entonces la integridad y las acciones que se pueden llegar a cometer para poder mantener esa integridad. Bueno, sistemas de monitorización del tráfico de red, los sistemas de control de registro y los sistemas de control de cambio. Y en cuanto a la disponibilidad, la tercera etapa en cuanto a los sistemas de información, esta propiedad de la seguridad es cumplida si se previene, detecta e impide el rechazo de acceso inapropiado a un sistema proporcionado por el sistema. Y las acciones, firmar acuerdos de servicio con los proveedores, atención, expertos técnicos en base de datos, tener balanceadores de carga, sistemas de copias de seguridad o disponer de recursos alternativos. Aquí todo este tipo de circunstancias pues son propias de la asesoría que ustedes puedan llegar a brindar en sus diferentes organizaciones, ¿no? Fíjense, esto de balanceadores de carga, como quienes están acá en España, recordarán hace un año y tanto ya del famoso apagón generalizado en todo el país. Por cierto, que todavía redunda en una calamidad la posible información técnica pormenorizada de lo que pudo llegar a causar ese incidente, que por fortuna pues no causó mayores consecuencias, no tuvo mayores consecuencias o efectos negativos. Y me refiero a que, bueno, no hubo ningún fallecido, no hubo ningún herido, las grandes corporaciones, las grandes empresas pudieron no tener unas circunstancias negativas fuertes, ni los organismos del Estado, etcétera. Hubo un gran caos generalizado, pero bueno, eso se solventó, ¿no? Eso determinó que desgraciadamente acá en España no estamos preparados para una contingencia de magnitudes fuertes como fue esto del apagón a nivel general. No quiero en absoluto llegar a determinar
cuáles pudieran ser los efectos o las consecuencias de un evento de magnitudes catastróficas a nivel general, un terremoto, siendo España un país que tiene tantísima costa, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, que no podamos también tener una contingencia por vía marítima. Entonces, bueno, importante que se puedan llegar a tener condiciones de protección como las acá consideradas. Bueno, tenemos entonces lo que son los sistemas de gestión de la seguridad de la información, donde tenemos lo que es la seguridad informática, que protege la infraestructura y la seguridad, perdón, esto no era para tacharlo, sino para subrayarlo, y lo que era la seguridad de la información que protege los activos. Y estos sistemas de gestión de la seguridad de la información, pues la composición en cuanto a esa triada de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y unas fundamentaciones que pueden llegar a tener en lo que respecta a las normativas legales, a las normas administrativas y a las normas privadas, que son las normas técnicas que van a analizar con René en las próximas semanas. Bueno, en cuanto a las medidas de prevención, indefectiblemente se deben establecer este tipo de medidas contra acciones involucradas por parte de usuarios, ya sean legítimos o ilegítimos, o contra eventos de fuerza mayor, como pueden ser algunos eventos producidos por la naturaleza, tormentas, inundaciones, incendios, terremotos, apagones, etcétera, que puedan alterar o poner en peligro la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información almacenada en un sistema. Entonces hemos visto que la seguridad informática es el conjunto de actividades, medidas y herramientas que tienen como objetivo proteger la información contenida en los sistemas informáticos frente a su potencial utilización o a la diseminación indebida, modificación, destrucción o por los fallos potenciales tanto del hardware, del software y de las comunicaciones. La seguridad informática pretende evitar cualquier tipo de ataque debido a diferentes vulnerabilidades o fallos de los sistemas sobre los que descansan diferentes servicios de información. Y para ello se debe tener muy claro y sobre todo en ejecución una política de seguridad que cuente con niveles aceptables de protección y que se tienen que llegar a implementar de una manera obligatoria en todos los entes, en todas las organizaciones. La inexorable evolución que han tenido las telecomunicaciones en las últimas décadas para interactuar en Internet y compartir información, pues han venido cambiando el paradigma de lo que es la seguridad y la expectativa de privacidad sobre la información. Y por ello, todo usuario debe tratar de concienciarse o de concientizarse sobre la importancia de la seguridad informática. Y aquí esta condición es particularmente, a mi manera de ver, una de las circunstancias más importantes en cuanto al desarrollo educativo a nivel general, porque la globalización nos ha sumergido en infinidad de condiciones positivas, beneficiosas para los seres humanos y por consiguiente de la sociedad. Pero también necesitamos tratar de formarnos, de educarnos en cuanto a algunos parámetros de esa globalización. Considero que esa
condición de concientizar, de concienciar a la población, que en su totalidad, los 8.000 millones de personas que estamos en esta nave espacial denominada Tierra, en cualquier momento de la vida utilizamos todos, absolutamente todos, algo que esté ligado con la tecnología. Por consiguiente, también necesitamos entonces crear una cultura de seguridad en materia de la informática. Indudablemente es imposible llegar a unos niveles ni siquiera medios, no, absolutamente, pero por lo menos una base incipiente de lo que tiene que ser medidas de seguridad informática es muy importante que se pueda llegar a lograr. Y aquí también, fíjense, ustedes tienen una responsabilidad ética, indudablemente que no es una obligación, pero sí es una responsabilidad ética tratar de poder incidir en materia de seguridad informática en sus organizaciones. Ojalá alguno de ustedes pudiera sugerir en sus diferentes trabajos establecer proyectos de responsabilidad social que pudiesen conllevar a mecanismos de educación, de formación elemental en materia de seguridad informática, ¿no? Les dejo esa idea para que alguno pudiera ponerla en práctica. Bueno, y situaciones que comprometen la seguridad de la información donde el factor humano es determinante. Bueno, en el uso incorrecto de la tecnología, en cuanto a los virus, los códigos maliciosos y engañosos, en la externalización de gestiones, en el robo, pérdida y extravío de diferentes dispositivos. Lo que tiene que ver con concienciar a la dirección, incidir en las personas que pueden llegar a ser factores decisivos, que tengan bajo la égida de su actividad laboral el tomar decisiones para el buen uso de mecanismos informáticos. Aplicar medidas en todos los ámbitos tiene un coste elevado y por ello en muchas ocasiones no se implementan medidas de seguridad informática, con el consecuente peligro de la desprotección de los sistemas y el riesgo de sufrir daños cuyos costes pueden llegar a superar el ahorro realizado inicialmente al no implementarlas. Diría yo que ya no solamente que puede, sino que son así, por el avance también en diferentes ataques que pueden llegar a producirse y que cada día pues tienen también un nivel tecnológico mucho más alto, ¿no? Aunque se disponga de una buena seguridad perimetral en la red y una buena seguridad de los sistemas internos, endpoint, aplicando incluso la defensa en profundidad, no implementar, por ejemplo, la seguridad pasiva, en ocasiones puede llegar a tener consecuencias irreparables. Y entonces nos podemos referir a tener copias de seguridad que en su momento no existen cuando la organización las necesita y que pueden llegar a sufrir un ataque de un ransomware que hoy día son extremadamente comunes. Es labor de los profesionales de la seguridad informática, particularmente de muchos de ustedes, y de los DPO, de los Data Protection Officer, entre otros, de una organización, llegar a poder tener la capacidad de concienciar a la dirección con los argumentos necesarios sobre los riesgos y las necesidades, tratando siempre de priorizar su uso correctamente. De esta forma, el coste del despliegue de los mecanismos de seguridad, pues indudablemente estarán justificados y de esta manera la dirección podrá llegar a percibir la importancia de no escatimar en recursos para la implementación de políticas de seguridad
que sean necesarias. Bueno, fíjense, y para ir terminando, que me gustaría, no vamos a poder terminar todo el tema número 1 hoy, pero las condiciones básicas, pues por lo menos las conocerán, fundamentalmente también para que puedan llegar a la clase del día lunes con René, con el conocimiento, sobre todo de esta triada en materia de la informática, ¿no? Pero me gustaría los últimos minutos, los últimos 3, 4 minutos, podérselos dedicar a un video sobre una entrevista que le realizaron ya en el año 2020 a el profesor Josep Piqué. Ya más adelante conversaré al respecto. Bueno, dentro de la clasificación de las medidas de los niveles de seguridad, las medidas de seguridad se pueden clasificar en 4 niveles y en 2 formas distintas de actuación. Los niveles son el físico, el lógico, el administrativo y el legal. Y las formas de actuación son la forma activa y la forma pasiva. Un resumen de cada uno. No, perdón, vámonos directamente a la consideración general de cada uno de ellos, ¿no? La seguridad física es la seguridad que trata de proteger el hardware y las comunicaciones de los posibles eventos externos, los eventos naturales o eventos causados por el hombre, por los seres humanos, que puedan llegar a incidir. ¿Qué tipo de medidas para la seguridad física e informática se pueden llegar a tener? Bueno, respaldar los datos que se obtienen, restringir el acceso a las áreas donde se encuentran los ordenadores, las computadoras, anclar el chasis de los equipos al mobiliario mediante el uso de cadenas o de candados, instalar detectores de humo, instalar extintores y en lo posible mecanismos contra el fuego, colocar los dispositivos a una distancia del suelo y de las ventanas para protección del agua, posibles inundaciones, etcétera. Colocar pararrayos, sistemas de también silos, sistemas de alimentación ininterrumpida, proteger antenas externas por las circunstancias de los vientos. La seguridad física fundamentalmente es impedir el acceso físico a los equipos informáticos, a los medios de transmisión, etcétera. Tener vigilancia, sistemas de contingencia que puedan, en todo caso, poder llegar a recuperar los datos que se puedan llegar a tener en estos sistemas. Aquí es importante tener en consideración que los eventos naturales cada día, como todos sabemos, pues tienen una contingencia mayor porque, bueno, se vienen suscitando con mayor virulencia y también en épocas donde no hay mayor afectación, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en Latinoamérica, en muchos de los países latinoamericanos que no se tiene las 4 estaciones, tal vez a excepción de los países que están más hacia el sur, pero desde el territorio mexicano hasta Brasil, hasta Perú, Bolivia, más o menos, bueno, tenemos fundamentalmente 2 estaciones, la estación de lluvia y la estación de sequía, ¿no? Eso hasta hace 30 años, eso estaba bastante bien delimitado, no por conducto de los seres humanos, sino por conducto de la naturaleza. Los meses de lluvia llovía mucho y los meses de sequía no llovía. Hoy día eso se ha modificado radicalmente. Igual el frío en el invierno, igual el calor en el verano. Los veranos en muchos países tienden a ser mucho más calurosos que en otros. Los inviernos
en muchos países tiende a ser mucho más frío que en otros, ¿no? Esas son consideraciones importantes. Daniel, no sé si estás por acá. Ah, caramba. Se incluyó Daniel en esta clase extraordinaria, pero se fue. Bueno, igual, las circunstancias de que en algunos países donde había incendios, los incendios ha sido una consideración de toda la vida, pero bueno, ahora se causan incendios por la mano del hombre con mayor asiduidad de lo que era anteriormente. Ahora las tormentas son mucho más fuertes, etcétera. Entonces hay que tener cada día mucho más cuidado con la seguridad física de lo que puedan llegar a comprometer nuestras instalaciones que contienen los aparatos informáticos como tal. Bueno, tenemos la seguridad, permítanme, lógica, que viene a complementar la seguridad física y hace referencia a las aplicaciones ejecutadas en los equipos y en la seguridad de la información, ayudando a mantener la integridad y la confidencialidad de esta. Consiste en la aplicación de procesos y medidas que protegen el acceso a los datos y que permiten acceder solamente a las personas autorizadas con su grado de autorización, es decir, determinando el nivel hasta donde esa persona puede llegar a acceder. Y algunas medidas de la seguridad lógica, los mecanismos y herramientas de la seguridad lógica tienen como objetivo proteger digitalmente la información de manera directa. Medidas, control de acceso mediante nombres de usuarios y de contraseñas, cifrado de datos, lo que es la encriptación, colocar antivirus, colocar contrafuegos, IDS, los sistemas de detención de intrusos o de comportamientos anómalos en los puestos de trabajo o en las diferentes redes, la firma y certificados digitales. La seguridad lógica es establecer programas o algoritmos que protejan el almacenamiento, acceso o transmisión de los datos, ¿no? Bueno, después tenemos lo que tiene que ver con la seguridad desde el punto de vista administrativo, que no son otra cosa sino las normativas, las políticas que desde el punto de vista interno de cada organización se puedan llegar a establecer, o también algunas normativas que desde el punto de vista administrativas puedan llegar a establecer órganos del poder ejecutivo. No son normas legales, son normas administrativas, ya sean internas o externas, ¿no? Seguridad administrativa. Y por último, la parte legal, que, bueno, fíjense, hemos venido a copiar algunos fundamentos desde el punto de vista constitucional o legal de los países en los cuales consideramos que pudiésemos llegar a tener alumnos. Por eso es que es tan importante que ustedes puedan rellenar la presentación para conocer de dónde se encuentran y tratar de ahondar más en legislaciones de sus respectivos países. Ese respaldo legal, por lo menos acá en España, está sustentado en el artículo 18, numeral cuarto de la Constitución de 1978, que establece: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Acá también entonces tenemos en la lámina el fundamento en la Constitución de Colombia, en la ley peruana, en la Constitución ecuatoriana, en la Constitución mexicana. Y tenemos fundamentalmente acá en España el conducto legal,
Inicialmente, lo que fue la ley de 1999 fue la ley inicial en materia de protección de datos, muy importante esta condición de que el legislador en el año 99 le dio la categoría de ley orgánica, porque era una ley con una importancia ya en aquel momento para tener esa categoría de ley orgánica, ¿no? Esta ley del 99 fue derogada por la ley del 2018, que es la que se encuentra vigente actualmente, denominada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, que la vamos a estar ampliando más adelante, y del reglamento europeo, el reglamento de protección de datos, que se sancionó en el año 2016, pero que entró en vigencia en el año 2018. Esta consideración, esta distinción de 2 años desde que entró en vigencia hasta que, desde que se promulgó hasta que entró en vigencia, fundamentalmente fue debido a darle oportunidad a los 27 países que conforman la Unión Europea de que pudieran legislar al respecto. Por eso la ley española es del año 2018. Bueno, lo voy dejando hasta acá. Me voy a permitir muy rápidamente compartirles 3 minutos de este conversatorio. Fíjense, el profesor Josep Piquet, conocido seguramente de todos quienes se encuentran acá en España, mucho más por su desarrollo político que por su desarrollo empresarial o académico. Fue ministro en diferentes carteras durante el gobierno del presidente Aznar. La más reconocida fue cuando ocupó la cartera como ministro de Relaciones Exteriores. Pero más allá de su importancia política, tiene una importancia desde el punto de vista intelectual. Me atrevería a afirmar que de los mayores intelectuales contemporáneos españoles. Desgraciadamente, el profesor Piquet falleció ya hace un año y tanto, un año y medio aproximadamente. Falleció muy joven. Y con esto quiero un poco rendirle un tributo al profesor Piquet, quien fue colega acá en la Universidad Internacional de Valencia. Fue el director del Máster de Política Exterior. Y esta entrevista que le realizaron en Casa de América tiene tanta vigencia hoy día como en su momento en el año 2020. Bueno, podríamos estar minutos y minutos presentándote. Josep Piqué, ex ministro de Asuntos Exteriores, experto en geopolítica, en geoeconomía, autor de muchos libros, el último, El mundo que nos viene. Gracias por estar aquí. Es un placer. Ya ven qué invitado tenemos. Bienvenidos a los conversatorios en Casa de América. Sé que la primera pregunta que le quiero hacer es bastante genérica, pero seguro que tiene una respuesta. ¿Hacia dónde va el mundo? Pues hacia una configuración muy distinta de la que hemos conocido incluso nosotros mismos, ¿no? Antes pues era muy habitual que un determinado escenario pues tuviera una larga continuidad, pero ahora las cosas van vertiginosamente, cambian de manera muy rápida y el escenario al que estábamos acostumbrados en la segunda mitad del siglo pasado, que era ese escenario de guerra fría con 2 superpotencias enfrentadas, pues eso desapareció. Parecía que íbamos hacia un mundo unipolar con una única superpotencia y ahora estamos viendo que no es así, que se ha vuelto a reproducir una especie de nueva guerra fría
ahora entre Estados Unidos y China, que pugnan por la supremacía, por la hegemonía a nivel global. China ha expresado ya que a mitades del presente siglo quiere ser la gran potencia global del planeta, y en ese contexto nos tenemos que ubicar todos los demás, empezando por los europeos o los latinoamericanos. El mundo va a eso, el mundo va a una nueva confrontación entre dos grandes potencias con actores adicionales también muy relevantes. De alguna manera hay un cierto retorno de la historia. Vuelve Rusia y su voluntad zarista de ver el mundo. Vuelve Turquía y el espíritu neo-otomano. Vuelve Irán y el espíritu neo-persa. India va a irrumpir de una manera muy clara. El mundo va hacia un cambio absolutamente sustancial, que hay que ligarlo con otra transformación completamente revolucionaria y que no tiene parangón en la historia, que es la revolución tecnológica, eso que llamamos la digitalización, que está acelerando todos estos cambios y que está en el fondo de lo que está sucediendo. China quiere volver a ser la gran potencia que fue durante siglos y siglos, la cultura y la civilización más importante del mundo, el imperio más persistente en el tiempo del mundo. Perdió esa condición por su inferioridad tecnológica al no hacer la revolución industrial que sí hizo Occidente, y ahora ha llegado a la convicción de que si quiere volver a ser la gran potencia hegemónica tiene que basarlo en la superioridad tecnológica, y eso es inteligencia artificial, desarrollo de redes del 5G, es el Internet de las cosas, es el blockchain, es el machine learning, son todos esos fenómenos en los que China está haciendo un esfuerzo extraordinario, y cabe decir que en algunos ámbitos está tomando la delantera. Usted ha dicho en alguna conferencia. Bueno, lo voy dejando hasta acá en función indudablemente del tiempo. Disculpen lo largo de la sesión de hoy. Nosotros nos reencontraremos la semana próxima, dentro de 2 semanas. Esta semana tienen sesión el lunes y el miércoles con el profesor Montero. Por favor, también aprovechen las clases con René para tratar lo del trabajo, la tercera evaluación del portafolio, el trabajo grupal. Cualquier pregunta, formúlensela a René. Bueno, muchísimas gracias, un placer, y nos reencontramos la semana siguiente. Feliz fin de semana para todos ustedes.